¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien puede salir ileso de un caldero de aceite hirviendo? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa estar tan cerca de Jesús que apoyas tu cabeza en su pecho durante la última cena? Esta no es solo una historia de fe, es un viaje marcado por milagros, persecución, visiones del fin de los tiempos y una conexión directa con el Hijo de Dios. Juan, el discípulo amado, experimentó todo esto y mucho más. Mientras el Imperio Romano intentaba sofocar cruelmente el cristianismo, el apóstol Juan se convirtió en un testigo vivo de la fuerza de la fe. Se enfrentó al emperador Domiciano, fue condenado a muerte, exiliado a una isla prisión y, sin embargo, sobrevivió. Escribió revelaciones divinas y cambió la historia de la humanidad. Su trayectoria desafía la lógica, conmueve el alma y enciende algo poderoso dentro de nosotros. Este no es un relato frío, histórico y distante. Es una invitación al coraje, la esperanza y el propósito. Si alguna vez te has sentido perseguido, aislado o puesto a prueba por la vida, prepárate. Las experiencias de Juan te hablarán directamente al corazón. Porque cuando la fe es real, ni siquiera el petróleo más caliente del mundo puede destruirla. La llama que arde en el espíritu de un verdadero seguidor de Cristo no se apaga con el dolor. Al sumergirse en esta narrativa, comprenderá lo que significa vivir por algo más grande. Descubrirás cómo Juan pasó de ser un simple pescador a la voz profética de las revelaciones que aún resuenan en nuestros días. Y, quién sabe, cómo se puede transformar también tu propia historia. ¿Estás listo para ver suceder lo imposible? Entonces, respira hondo y ven conmigo, porque ahora conocerás a John, no el personaje de un libro, sino el hombre real, discípulo, sobreviviente, escritor, profeta, un ejemplo eterno de que el cristianismo primitivo no estaba hecho de palabras vacías, sino de vidas llenas de propósito, coraje y fe inquebrantable. No todos los días se escucha algo así. Arrojan vivo a un hombre a un caldero de aceite hirviendo y sale sin un rasguño. Esta escena parece sacada de una película, pero según la tradición cristiana, realmente le sucedió al apóstol Juan. La sentencia llegó como una forma brutal de castigo por su fe en Jesucristo durante el gobierno de Domiciano, un emperador romano conocido por su implacable persecución religiosa. Sin embargo, lo que iba a ser una ejecución pública se convirtió en un espectáculo divino. La gente miraba con asombro. Juan estaba de pie, ileso, como si el petróleo hubiera perdido su poder de arder. Este momento se convirtió en un símbolo de la supervivencia divina. Muchos lo comparan con lo que les sucedió a los 3 hebreos en el horno de fuego de Nabucodonosor, descrito en Daniel 3:27. Al igual que ellos, Juan no olía a quemado, no tenía ampollas, ni siquiera le habían tocado el pelo. Es en este tipo de eventos donde la fuerza de la fe supera la comprensión humana. El milagro no fue solo físico, sino también espiritual, un testimonio vivo para todos los presentes. Después de todo, ¿cómo podemos dudar del Dios de Juan después de algo como esto? Juan no se exaltó a sí mismo ni buscó la gloria personal. Sabía que su misión era mayor que demostrar resistencia física. Se trataba de inspirar a otros cristianos a mantenerse firmes, incluso frente a la persecución religiosa más cruel. Se trataba de mostrar que, en el cristianismo primitivo, los milagros todavía eran reales y que la fe no era teoría, sino práctica, vivida de primera mano. El aceite hirviendo no era solo una trampa mortal, era el escenario perfecto para un testimonio que abarcaría siglos. Este suceso también provocó malestar dentro del propio Imperio Romano. ¿Cómo podría alguien salir de una sentencia de muerte con vida y dignidad? Algunos historiadores sugieren que la multitud quedó tan impresionada que Domiciano se vio obligado a retirarse por temor a un levantamiento popular. Otros dicen que el emperador lo vio como una señal del cielo. Cualquiera que sea la interpretación, lo cierto es que Juan sobrevivió.
Es más, salió más fuerte, más inspirado y listo para el siguiente paso de su misión. Hoy, mientras enfrentamos nuestras propias ollas hirviendo, enfermedades, crisis, injusticias, podemos considerar este episodio como un recordatorio de que hay esperanza. Quizás estés pasando por un momento que te parezca insoportable, pero recuerda a Juan. Fue arrojado al fuego y protegido por algo más grande que cualquier imperio. Su supervivencia no es solo un antiguo milagro, es un mensaje vivo. La fe en Jesucristo sigue siendo más fuerte que cualquier sentencia humana. Juan no era solo uno de los 12, era el discípulo amado, el más cercano al corazón de Jesucristo. En momentos decisivos, como en la última cena, estaba literalmente reclinado sobre el pecho del Maestro, escuchando no solo las palabras, sino también los sentimientos. Esta intimidad no era solo un privilegio, era responsabilidad. Jesús confió en Juan, y esto fue evidente cuando, incluso en la cruz, le entregó el cuidado de su madre, María. Pocos en la historia del cristianismo primitivo disfrutaron de tal cercanía divina. Esta conexión se construyó a través de experiencias profundas. Juan estuvo con Jesús en episodios notables, como la resurrección de la hija de Jairo, la gloriosa transfiguración en el monte y el momento más doloroso, la agonía en Getsemaní. En cada uno de estos acontecimientos, vemos a Juan como un testigo fiel y amigo. Mientras otros dormían, huían o negaban, él permaneció. Esto no lo hacía mejor que los demás, sino diferente en su vocación. Y quizás, más que eso, sensible a la voz que guiaba su corazón. El vínculo entre Jesús y Juan revela algo esencial. La intimidad espiritual es posible. Mucha gente ve la fe cristiana como una serie de reglas u obligaciones, pero Juan muestra que, sobre todo, se trata de una relación real con el Salvador. No solo siguió a Jesús, conoció a Jesús. Esto nos inspira a buscar más que rituales, desear presencia, escucha, cercanía. Después de todo, ¿qué significa ser cristiano sino vivir apasionadamente cerca de Cristo? Y ni siquiera esa cercanía le ahorró el dolor. Juan vio a Jesús traicionado, juzgado, golpeado y crucificado. Estaba al pie de la cruz cuando todo parecía perdido. El discípulo amado sufrió la pérdida, el miedo, el sentimiento de injusticia, pero también fue el primero en reconocer al Maestro resucitado corriendo hacia la tumba vacía con el corazón en llamas. Esta oscilación entre el dolor y la gloria es parte del camino de la fe, y Juan nos muestra que es posible pasar por todo esto sin perder el amor. En un mundo donde las relaciones son cada vez más superficiales, Juan nos llama a volver a la esencia. ¿Cómo es tu relación con Jesús hoy? ¿Lo sigues de lejos o tienes el coraje de acercarte, aunque eso te ponga al pie de la cruz? Ser el discípulo amado no se trataba de privilegios, sino de entrega. Y esta dedicación lo preparó para escribir palabras que aún hoy calientan los corazones, el Evangelio de Juan. Pero esa parte de la historia aún está por llegar. Juan era joven, muy joven. Se estima que tenía alrededor de 24 años cuando escuchó el llamado que cambiaría por completo su vida. Hasta entonces era solo un pescador, alguien sencillo, acostumbrado al olor del pescado, a las madrugadas en el mar de Galilea y al arduo ritmo del trabajo diario. Hijo de Zebedeo y María Salomé, probablemente pensó que su destino solo sería heredar el barco familiar. Pero Dios tenía planes que iban mucho más allá de la red y el remo. Y cuando Jesús pasó, todo cambió. Antes de seguir a Jesús, Juan fue discípulo de otro gran nombre, Juan Bautista. Esto muestra que tu corazón ya ardía por algo más grande, por una verdad más profunda. No cualquier joven dejaría todo para seguir a un profeta radical en el desierto, pero Juan fue. Ya estaba inquieto, ya buscaba lo que el mundo ordinario no podía ofrecerle. Fue esta sed espiritual
la que preparó el terreno para el encuentro con Cristo. Cuando Jesús lo miró y le dijo, «Sígueme», no necesitó decir nada más. El alma de Juan ya estaba lista. Aceptar esta vocación, sin embargo, no significaba que todo sería fácil. Juan necesitaba aprender, crecer, soltarse. Dejó atrás la seguridad de su trabajo, la compañía de su familia y los planes convencionales que tendría cualquier joven judío. Y se embarcó en una misión donde cada día era impredecible. Hoy en día, muchos jóvenes también se sienten llamados a algo más grande, pero dudan ante la incertidumbre. El ejemplo de Juan nos recuerda que a veces la verdadera seguridad reside en dar un paso de fe. Es interesante pensar que el hombre que escribiría las más profundas revelaciones divinas comenzó siendo un niño soñador. La juventud de Juan no fue un obstáculo, sino una ventaja. Su corazón era todavía flexible, capaz de amoldarse a la voluntad de Dios. Todavía no se había endurecido ante los traumas de la vida adulta, y quizás por eso era tan sensible a la voz del Espíritu. Para los jóvenes de hoy, la pregunta sigue siendo, ¿qué pasaría si su propósito fuera mucho mayor de lo que les enseñaron a desear? Juan nos muestra que la edad nunca fue un requisito previo para ser un instrumento en manos de Dios. Ya seas joven o ya estés de viaje, lo que importa es un corazón dispuesto. El apóstol Juan es prueba de que un comienzo simple puede terminar con un legado eterno. Y eso no es una exageración. Su camino todavía nos llevará a través de revelaciones, milagros, persecuciones y exilios. Pero todo empezó ahí, a la orilla del mar, con una llamada y una respuesta. Sí, voy. El resto es historia viva. João no era solo dulce y contemplativo, también tenía fuego en los ojos y una intensidad impresionante. Junto con su hermano Santiago, Jesús lo apodó Hijos del Trueno, un apodo no tan sutil. Este nombre decía mucho de su temperamento, impetuoso, impulsivo y en ocasiones algo explosivo. En una ocasión, sugirieron quemar un pueblo samaritano entero por no acoger a Jesús. Sí, no faltó coraje, pero sí faltó filtro. Y sin embargo, Jesús los amaba. O tal vez, precisamente por eso. La verdad es que el cristianismo primitivo fue forjado por personas reales, llenas de defectos pero dispuestas a cambiar. João no nació preparado, estaba pulido, su intensa personalidad se transformó con el tiempo, del trueno al amor, y eso nos da esperanza. ¿Cuántas veces hemos sentido demasiado intenso, demasiado sensible, demasiado impulsivo? Dios no cancela la personalidad de nadie, redirecciona. Lo que antes era ira se convierte en celo, lo que era impulso se convierte en pasión por la verdad. Es muy poderoso ver este contraste en la vida de Juan, de un joven que quería hacer bajar fuego del cielo para destruir, pasó a ser el apóstol del amor, el que más hablaba de amar a los demás, de permanecer en Cristo, de caminar en la luz. No fue magia, fue un proceso, y esto enseña algo profundo. Cuanto mayor es la intensidad de una persona, mayor es su potencial de transformación cuando se entrega al Espíritu Santo. Juan es la prueba viviente de que incluso el trueno puede convertirse en una suave brisa cuando es guiado por Dios. Esta transformación no borró su audacia, simplemente fue canalizada. Siguió siendo valiente, pero ahora al servicio del bien. Cuando escribió el Evangelio de Juan, cada palabra rebosaba firmeza y ternura al mismo tiempo. Sabía lo que era hablar con autoridad, pero también lo que era ser sensible al dolor ajeno. La intensidad, cuando se redime, se convierte en impacto, y Juan impactó al mundo. Un consejo para aquellos que se sienten demasiado intensos. Quizás esto sea exactamente lo que Dios quiere usar para tocar otras vidas. Si alguna vez te has sentido fuera de la norma, debes saber, Dios no elige a los más controlados, sino a los más comprometidos. João era intenso, sí, pero también fiel.
Y es esta combinación la que da forma a los gigantes de la fe. En el próximo capítulo de tu vida, tal vez Dios también quiera tomar esa intensidad que pulsa dentro de ti y hacer algo increíble con ella, porque en el reino, hasta el trueno tiene un propósito. Y Juan todavía tenía mucho más que revelar. Pocos tenían el privilegio y la autoridad espiritual para escribir parte del Nuevo Testamento, y Juan era uno de ellos. Su legado literario es gigantesco. El Evangelio de Juan, 3 epístolas y el impresionante libro del Apocalipsis. Cada obra lleva marcas distintas de su intimidad con Jesucristo, sus experiencias como testigo presencial y su madurez espiritual adquirida con el tiempo. Más que escribir sobre doctrinas, Juan transmitió vida, esencia y revelaciones divinas. Sus palabras no eran solo teología, eran testimonio cristiano vivo. El Evangelio que lleva su nombre es diferente a los demás. Mientras Mateo, Marcos y Lucas se centran más en relatos cronológicos, Juan va más allá. Profundiza en la identidad de Jesús como Hijo de Dios, luz del mundo, pan de vida, verbo encarnado. No solo quería mostrar lo que Jesús hizo, quería revelar quién es Jesús. Y esto solo fue posible porque conocía de cerca al Maestro. Leer este Evangelio es como escuchar una conversación íntima, un susurro entre el discípulo amado y el Salvador. Ya en las epístolas, 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan, vemos a un pastor espiritual que exhorta con amor y firmeza. Habla de caminar en la luz, guardar los mandamientos y vencer al mundo mediante la fe cristiana. Aunque es viejo, Juan escribe como alguien que todavía arde por dentro. Él nos reprende, anima y recuerda que el amor es el mayor de todos los mandamientos. Estas cartas siguen siendo extremadamente actuales. Si nunca lo ha leído, comience con 1 Juan. Es una lección práctica sobre la auténtica vida cristiana. Y luego llega el Apocalipsis. Juan, ya exiliado en la isla de Patmos, recibe las visiones más impactantes de todo el Nuevo Testamento. Bestias, trompetas, copas de ira, el regreso de Jesús, el cielo nuevo y la tierra nueva. Es el clímax de la revelación profética. Pero detrás de las imágenes simbólicas hay un mensaje claro. Dios reina, la justicia vendrá y los fieles vencerán. El libro del Apocalipsis no fue escrito para generar miedo, sino para fortalecer la esperanza de los cristianos perseguidos. Un ancla en tiempos turbulentos. Juan no solo escribió, marcó generaciones. Su pluma fue guiada por el Espíritu Santo y moldeada por experiencias reales, muchas de ellas llenas de dolor, exilio y persecución religiosa. Cuando abras uno de estos textos, recuerda, estas son las palabras de un hombre que sobrevivió al aceite hirviendo, al Imperio Romano y a sus propias dudas. Palabras de alguien que fue moldeado por el fuego de la fe y aún en medio de la guerra espiritual, nunca dejó de proclamar Jesucristo es el Señor. La fe de Juan no pasó desapercibida para los poderosos de la época. El Imperio Romano, liderado por el emperador Domiciano, vio el crecimiento del cristianismo primitivo como una amenaza directa al culto imperial. Juan, como uno de los últimos apóstoles vivos y un líder cristiano influyente, pronto se convirtió en blanco de persecución religiosa. Acusado injustamente de insubordinación y falta de respeto a las autoridades, fue juzgado en Roma. Allí, frente a una multitud hostil, fue condenado a muerte de forma brutal, arrojado a un caldero de aceite hirviendo. Pero lo que iba a ser el final se convirtió en un nuevo comienzo. Contra todas las expectativas humanas, Juan sobrevivió. No hubo gritos ni desesperación. Solo un silencio reverente se apoderó del lugar cuando emergió, vivo, intacto, protegido por la mano de Dios. Este episodio marcó un antes y un después. La multitud perpleja empezó a ver en Juan algo más que un acusado, un hombre intocable por el mal. El propio Domiciano, impresionado, no tuvo más remedio que cambiar su frase.
Fue entonces cuando, en lugar de morir, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, una remota prisión rodeada por el mar, lejos de las ciudades, de la iglesia y de sus hermanos en la fe. Esta estrategia se utilizó para silenciar voces peligrosas, pero con Juan el efecto fue todo el contrario. La persecución no silenció su fe, amplificó su misión. Aislado del mundo, conectó aún más con el cielo. A veces, Dios usa la adversidad para posicionarnos exactamente donde quiere usarnos de la manera más profunda. Es curioso pensar que el mismo hombre que causó miedo entre los emperadores fue el mismo que escribió sobre el amor con tanta dulzura. Juan demostró que ser firme en la fe no significa ser agresivo. Al contrario, su testimonio fue la prueba viva de que la fuerza de la fe se expresa con valentía, pero también con compasión. La persecución solo demostró lo inquebrantable que era. Mientras muchos se doblegaban ante el miedo, Juan permaneció de pie, mirando a los ojos de la injusticia con la serenidad de quien conoce al autor de la eternidad. Si hoy sientes que estás siendo agraviado, calumniado o perseguido por tu fe, recuerda a Juan. Se enfrentó a tribunales, calderos y exiliados, y se mantuvo firme. El testimonio cristiano no se construye en días de aplausos, sino en momentos de presión. Juan fue juzgado por los hombres, pero aprobado por Dios. Y esta aprobación nadie puede revocarla. Prepárate, porque lo que vino después del juicio fue aún más revelador. Cuando Juan fue llevado a la isla de Patmos, todo parecía apuntar al final. Era un lugar desolado y árido, considerado una especie de Alcatraz del Imperio Romano, utilizado para aislar a los prisioneros políticos y religiosos. Pero lo que los romanos no sabían era que estaban enviando a Juan al lugar exacto donde recibiría las revelaciones divinas más impactantes de la historia. Dios convierte las cárceles en púlpitos, y eso es exactamente lo que hizo con Juan. Allí, lejos de todo y de todos, se abrió el cielo. Literalmente. Imaginemos la escena. Un anciano exiliado, sin consuelo, sin amigos, sin templo, solo fe. Fue en este ambiente que Juan escribió el libro del Apocalipsis, no con tinta de miedo, sino con palabras llenas de gloria y esperanza. Las visiones que recibió en Patmos no fueron alucinaciones de sufrimiento, sino revelaciones de lo alto, descripciones vívidas de ángeles, trompetas, juicios y la victoria final de Jesucristo. Lo que iba a ser un castigo se convirtió en una misión. El exilio se convirtió en un encuentro. Juan nos muestra que a veces la soledad es la condición perfecta para escuchar la voz de Dios. Patmos se convirtió en un símbolo de profundidad espiritual, un lugar donde el ruido del mundo era silenciado para que el susurro del cielo pudiera escucharse con claridad. ¿Y qué lección tan fuerte nos da esto? Quizás lo que hoy parece aislamiento sea, en realidad, una llamada al secreto. A veces es cuando somos arrancados de nuestra zona de confort, cuando recibimos las mayores descargas del cielo. Juan fue exiliado de la tierra para ser recibido por el Espíritu. El Apocalipsis que escribió no es solo una profecía lejana, es una carta de esperanza para quienes enfrentan días oscuros. Está el Cordero que vence, los santos que triunfan, la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan vio el fin de los tiempos, pero también vio el comienzo de una eternidad gloriosa. Y todo esto empezó en Patmos. No había púlpito ni multitud, pero había un corazón dispuesto y una pluma guiada por el Espíritu de Dios. Quizás estés atravesando tu propio Patmos en este momento, un periodo de soledad, injusticia o silencio. Pero recuerde, fue en este contexto donde Juan escribió las páginas más proféticas del Nuevo Testamento. Dios todavía habla en la isla, incluso revela secretos donde menos los esperamos. Y si prestas atención, quizás tu mayor revelación venga del mismo lugar que más querías evitar. Porque,
Como ocurrió con Juan, Dios transforma a los exiliados en la eternidad. Después del fin de la persecución bajo el reinado de Domiciano, Juan fue liberado y regresó a Éfeso, ciudad donde ya había pastoreado celosamente. Ya anciano, de pelo blanco y con un cuerpo marcado por el tiempo y las pruebas, no paró. Incluso sin la misma fuerza física de antes, su fe cristiana se mantuvo firme, vibrante como al principio. La tradición cristiana nos cuenta que continuó predicando con amor y autoridad, siendo aún reconocido como el discípulo amado, referente vivo para toda una nueva generación de creyentes. Lo impresionante de Juan es que no se calmó en su vejez. Si bien muchos ceden a la inercia a medida que envejecen, él siguió siendo ligero. Ya no corrió como antes, pero sus palabras traspasaron distancias. Cuentan que, ya con dificultades para moverse, fue llevado a la iglesia en brazos de sus hermanos, solo para decir una frase sencilla y poderosa: «Hijitos, amaos unos a otros». Eso resume su legado: amor, fe y perseverancia, incluso después de todo lo que enfrentó. Juan es un retrato de la longevidad espiritual con propósito. No solo envejeció, maduró maravillosamente. Sus últimos días no fueron de murmuración, sino de continuo testimonio cristiano. No hay informes de que haya muerto en el martirio, como los demás apóstoles. Al contrario, habría muerto por causas naturales tras cumplir la misión. Y tal vez, precisamente por eso, su vida resuena con tanta fuerza. Pasó por guerras espirituales y físicas, y permaneció. Piénselo, el mismo hombre que vio a Jesús transfigurado, que corrió hacia la tumba vacía, que sobrevivió al aceite hirviendo y que escribió el libro del Apocalipsis, terminó sus días sirviendo en amor. No buscó fama, gloria o reconocimiento, solo quería seguir señalando a Cristo. Lo que Juan nos enseña es que un legado no es lo que queda en piedras o títulos, sino lo que queda impreso en el alma de las personas, y eso lo hizo magistralmente. Si estás en una etapa de la vida en la que sientes que ya has hecho demasiado, que quizás ya has dado lo que tenías que dar, mira a Juan. Incluso en su vejez fue una voz profética, un ancla de fe, un símbolo de resistencia. No importa la edad que tengas, si todavía hay aliento, hay una misión. Juan vivió para inspirar y murió en paz. Y su historia aún se cuenta, porque fue escrita con dedicación. Pero todavía falta un punto esencial para finalizar este guión, el que da sentido a todo. La historia del apóstol Juan es más que impresionante, es transformadora. De pescador impulsivo a escritor de revelaciones celestiales, se convirtió en un símbolo de una fe cristiana que no cede ante el miedo ni se desvanece con el tiempo. Juan es la prueba de que cuando alguien se entrega completamente a Jesucristo, ni el aceite hirviendo, ni el exilio, ni el silencio al final de la vida pueden silenciar su voz. Tu viaje es una invitación viva a la resistencia espiritual, a la firmeza, a la pasión por un propósito mayor. Esta fe inquebrantable no se construyó de la noche a la mañana. Ella se perfeccionó en cada desafío, en cada milagro, en cada persecución. Juan lo vio todo: curaciones, muertes, resurrecciones, traiciones, persecuciones, y sin embargo, permaneció. No porque fuera perfecto, sino porque estaba decidido a no darse por vencido. Su fuerza estaba en Jesucristo, no en sus circunstancias. La tradición cristiana lo recuerda no solo como un líder, sino como un ejemplo eterno de perseverancia. Hoy más que nunca necesitamos voces como la de John. En un mundo lleno de ruido y dudas, su historia susurra firmemente: vale la pena creerlo, vale la pena quedarse. Lo que Juan experimentó continúa resonando en cada discípulo moderno que elige seguir a Cristo a pesar de la presión. Mostró que la tradición cristiana no está hecha solo de ritos antiguos, sino de vidas audaces, que arden por dentro incluso cuando todo parece oscuro por fuera.
Es imposible mirar su trayectoria y no verse impactado. John no solo escribió con palabras, escribió con su vida. Y hasta el día de hoy, esa vida inspira a predicadores, misioneros, jóvenes que buscan dirección, ancianos cansados de luchar y cualquiera que quiera algo más profundo de lo que este mundo puede ofrecer. Nos recuerda que la fe no es teórica, es real, vivido, práctico, y esa verdadera fuerza viene de arriba. Quizás la gran pregunta que nos deja Juan sea: ¿y vosotros? ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Cómo ha reaccionado ante los exiliados y las pruebas de la vida? Su historia no pretende colocarnos en un pedestal inalcanzable, sino motivarnos a continuar, no darse por vencido, escribir con nuestros propios pasos páginas que glorifiquen a Dios, porque así como Juan, tú también puedes ser reflejo de la fuerza de la fe en este mundo tan sediento de esperanza. La vida de Juan es un llamado vivo a la transformación. No importa si estás al comienzo del viaje o si ya te has enfrentado a tus propias islas de Patmos, la verdad es que la fe sigue siendo el camino más poderoso de resistencia, sanación y propósito. Juan no era perfecto, pero estaba completo, y eso es lo que Dios busca: corazones disponibles. ¿Estás dispuesto a dejarte moldear como Él? Convertirte en alguien a quien amas profundamente, incluso cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor. Quizás estés enfrentando algo que parece demasiado grande, un problema que te apremia, una injusticia que te persigue, o incluso un período de silencio en el que Dios parece lejano. Pero recuerda, el mismo Dios que liberó a Juan del aceite hirviendo y le habló en el exilio es el Dios que hoy quiere hablarte a ti. Lo que Él necesita es espacio en tu corazón. ¿Estás listo para abrir? Piensa, ¿qué despertó en ti la historia de Juan? ¿Qué parte de tu vida necesita esta fe audaz, esta esperanza que no desaparece ni siquiera en las noches más largas? No es necesario tener todas las respuestas, pero puede comenzar con un paso: leer el Evangelio de Juan. Ora sinceramente, habla con Dios como quien habla con un amigo, y prepárate, porque cuando lo permites, la vida nunca vuelve a ser la misma. Juan terminó su misión dejando palabras que siguen ardiendo como antorchas. Que tu historia te inspire a dejar también un legado, no solo de palabras, sino de actitudes, de compasión y de fe práctica. Quizás seas un reflejo de esa misma luz que Él llevaba. Y cuando mires atrás, verás que cada renuncia, cada elección, cada momento en el que decidiste no rendirte, valió la pena. Si este mensaje le llamó la atención, no se lo guarde. Compartir. Y por supuesto, suscríbete al canal. Activa la campana de notificaciones y sigue otras historias bíblicas que fortalecerán tu fe y ampliarán tu comprensión. Porque aquí cada video es un viaje hacia el corazón de Dios.